Una vez más, me cogéis ensimismado en mis asuntos. Aquí estoy sentado en mi butaca favorita, en mi despacho favorito, contemplando mi colección de cerebros virtuales. ¡Qué maravilla! Tengo unos cuantos, más de un centenar. Tengo de todos los tipos, de todas las características, de todos los cubicajes. Unos son más grandes, otros son más rugosos, algunos son casi lisos, muy lisos. Son réplicas exactas de los cerebros inmortales. Hay cerebros benévolos que han beneficiado a la humanidad. Aquí tengo, por ejemplo, una réplica del cerebro de Mozart. ¡Qué grande! Aquí tengo otro cerebro exacto al que debió ser el de Beethoven. Tengo el cerebro de Einstein. Este es el lado blanco de mi despacho. Pero pasad por aquí. Fijaos en esa pared. Ahí tengo los cerebros más terribles de la humanidad. Esa es la réplica exacta del cerebro de Iván IV el Terrible. Iván Groznyk, el implacable, el terrible, primer zar de todas las Rusias. Y a su lado he situado el cerebro de Andrei Romanevich, aquel que todos conocieron como Chikatilo. Y es que el propio Chikatilo, antes de ser ejecutado, solicitó que su cerebro fuera extraído de su cuerpo. Hizo una petición muy curiosa. Antes de recibir el tiro de gracia, dijo que su cerebro fuera destinado al estudio, que fuera destinado a la ciencia, para que jamás otro como él volviera a aparecer, volviera a nacer. Y creedme que fueron muchos los institutos psiquiátricos que hicieron grandes ofertas para hacerse con el cerebro de Chikatilo. Los japoneses insistieron muchísimo. Todas las instituciones psiquiátricas rusas quisieron el cerebro de Chikatilo. ¿Y por qué querían ese cerebro? Porque jamás se había visto a uno como él. En el ranking de los psico-killers, Andrei Romanevich Chikatilo ocupa sin duda alguna lugar preeminente. Fue el más devastador, el más cruel, el más sanguinario, el más terrible. Fue conocido como la bestia de Rostov. También le conocieron como el destripador, otros como el carnicero. Entre el 22 de diciembre de 1978 y el 6 de noviembre de 1990, acabó con la vida de 53 personas. Sin orden ni concierto. En sus manos murieron niños, niñas, mendigos, prostitutas, vagabundos, gente de aquí y de allá, de toda clase y condición, 53 víctimas mortales. Pero no solo es que los mató, sino cómo acabó con ellos. Una historia cruel a la que ahora nos vamos a enfrentar. Son nuestros pasajes del terror, el terror provocado por humanos. Para conocer la mentalidad, la personalidad de estos psico-killers, nos debemos adentrar necesariamente en su biografía. Y la biografía de Andrei no fue nada fácil. Creedme que no fue nada fácil. Nos situamos en el año 1936, en la Rusia de Stalin. En ese año, en ese otoño, las purgas estaban a la orden del día. Miles de oficiales del ejército ruso, del ejército soviético, estaban siendo masacrados. La hambruna se había adueñado de muchas aldeas y ciudades de la Rusia, de la eterna y sagrada Rusia. Y en ese octubre de 1936, en ese contexto de horror y penumbra, nacía Andrei, en una aldea remota de la lejana Ucrania. En su aldea los cadáveres se hacinaban, se podían contar por cientos. Dicen que la hambruna fue de tal magnitud que buena parte de la población tuvo que recurrir al canibalismo. Y cuenta la leyenda negra de Andrei Romanevich que su hermano mayor fue víctima de los caníbales de sus propios compañeros, de sus propios vecinos. No fue el único que murió en esas circunstancias.
También cuentan que un primo suyo murió víctima de los caníbales. Sí, canibalismo en la Europa del siglo XX, canibalismo en la Rusia de Stalin. Hambrunas y purgas. Y en ese contexto nació Andrei. Como tantos niños rusos, Andrei no tuvo infancia. Eran años muy duros. En 1941, la URSS entraba en la Segunda Guerra Mundial, atacada por la Alemania nazi. Millones de soldados soviéticos fueron al frente, y entre ellos el padre de Andrei. Stalin no quería traidores en sus filas, no quería desertores. Pensaba que cualquier soldado soviético que fuera hecho prisionero es porque no había luchado suficientemente, porque no había dado su vida por Rusia, por la Unión Soviética. Y en consecuencia, cualquier soldado soviético que cayera prisionero era un traidor a la patria. Y en ese caso estaba el padre de Andrei. Las familias que se encontraban en esa situación quedaban marcadas de por vida. Por tanto, con poquitos años, con 8 o 9 años, Andrei había perdido a un hermano víctima del canibalismo, y su padre prácticamente también había desaparecido por ser considerado traidor a la patria. Una infancia muy difícil, dominada por las penurias económicas, por el hambre y además señalados por el dedo soviético. Andrei crecía lleno de complejos. Cuentan que sus traumas provocaban que se siguiera orinando, que siguiera miccionando en la cama hasta los 12 años. Se estuvo orinando hasta los 12 años. Dicen que víctima del miedo, de un miedo extraño, interno, inexplicable. Él mismo, por hacerse el fuerte, nunca reconoció que tenía una tremenda miopía. Tenía esa miopía, pero no lo reconocía. Veía mal, muy mal. Solo a los 30 años, cuando cumplió 30 años, admitió que le dieran sus primeras gafas. Hasta los 30 años estuvo sin reconocer una miopía. Sí, en cambio, para hacerse fuerte frente al grupo de amigos, frente al grupo de compañeros, de alumnos que estaban con él en la escuela, se convirtió en un encendido comunista. Leía con avidez el Pravda, el diario Pravda, el organismo de comunicación soviético. Dicen que su comunismo era enfermizo. Y así fue creciendo, un adolescente complicado, también marcado por la timidez, enormemente tímido, huidizo. También el sexo le dio la espalda. Era muy difícil para Andrei mantener relaciones amistosas con las chicas de su aldea, de su pueblo, de su ciudad. Era muy difícil. En una ocasión tuvo un amor, su primer amor. La chica no parecía corresponderle. Cuentan que en un intento de acercarse a ella, en un intento de abrazarla, eyaculó en sus pantalones. Solo con el gesto de intentar abrazarla, eyaculó. La candidata a novia huyó despavorida. Andrei estaba deshecho por dentro. Algunos le tachaban de retrasado mental. Pero él se negaba a todo eso y seguía aferrado a su ideología política. Llegó el tiempo del servicio militar y en la mili sus compañeros empezaron a mofarse, empezaron a reírse de él. Esto lo llevaba muy mal, porque escuchaba las sonrisillas, escuchaba las murmuraciones. Sus compañeros decían que era impotente, que no servía para hacer el amor a ninguna chica. Y Andrei lo pasaba muy mal, muy afligido, porque siempre pensó que al fin y al cabo esos compañeros no decían más que la verdad. Por fin terminaron los tiempos del servicio militar. Y su hermana, pues muy apenada por él, le buscó una novia, le provocó un apaño. Le encontró una chica poco agraciada, pero bueno, al fin y al cabo, hija de un minero,
y aunque no tuviera muy buena posición, sí por lo menos podía ser una estupenda ama de casa. Prepararon el enlace, muy al pesar de Andrei. Se casaron. Dicen que la primera erección que tuvo Andrei Romanievich la tuvo una semana después de haberse casado. Y fue una erección que apenas duró 3-4 segundos. Aún así, consiguieron tener 2 hijos. Pero según contaba la mujer de Andrei, tuvieron 2 hijos en 2 relaciones que tuvieron. Una vida tremenda, ¿verdad? Una vida que sigue avanzando hasta que la encontramos en el año 1971. Sigue lleno de complejos, lleno de timidez. Es muy difícil que Andrei se pueda relacionar con la sociedad que le rodea, pero intenta prosperar y consigue una diplomatura en la universidad. Esa diplomatura le proporciona un trabajo estatal. Andrei será maestro de escuela. Era el año 1971 y aquí empezó a gestarse la tragedia para Andrei Romanievich y sus víctimas. En su clase había niños que no llegaban ni siquiera a ser adolescentes, niños y niñas. A Andrei le empezó a invadir un sentimiento. Tenía fijación por las niñas menores de 12 años. Eran tiempos muy difíciles para la URSS. Estábamos en plena Guerra Fría y las vicisitudes por las que atravesaba el pueblo ruso eran extremas. Por tanto, no era muy difícil hacerse con los servicios de cualquier prostituta. Fuera niña, fuera adolescente, fuera mayor. Por muy poco, un bocadillo, una botella de vodka, cualquier cosa servía para conseguir los favores sexuales de una mujer. Andrei, ya muy obsesionado por el sexo infantil, dicen que en el internado donde él daba clases siempre procuraba buscar las habitaciones de las niñas para observarlas desde la distancia, mientras se masturbaba. Era algo tremendo, obsesivo. Al final decidió comprarse una choza, una cabaña en las afueras de la ciudad. Y hasta allí llevaba a niñas, adolescentes, para realizar, pues no muchas prácticas sexuales porque era incapaz, no conseguía la erección, era imposible. Sí, en cambio disfrutaba viendo cómo se desnudaban. Ni siquiera podía sospechar el propio Andrei de lo que estaba a punto de suceder. Ni siquiera podía sospecharlo. Finalmente nos encontramos en el 22 de diciembre de 1978. Andrei convence a una pequeña niña de 9 años para que le acompañe a su cabaña. Los grandes asesinos, los terribles asesinos de la historia, tienen 3 fórmulas favoritas para actuar. Una fórmula nos daría, pues el relámpago, así lo llaman los expertos, el relámpago. De forma compulsiva, los killers, los psico-killers, atacan a sus víctimas y las destrozan en pocos segundos. Esa sería la primera fórmula, la compulsiva, el relámpago. La segunda, la emboscada, preparando adecuadamente el momento de actuar. La emboscada a la víctima. Pero la de Andrei era el engaño, era la tercera fórmula, el engaño. Siempre tenía buenas palabras para sus víctimas, siempre tenía el medio y el método para engañarlas, para conducirlas a un lugar lejano y allí dar rienda suelta a su mente turbulenta e inquieta. Su primera víctima se llamaba Lena y, como os digo, tenía tan solo 9 años. Mediante engaño la llevó a esa cabaña y allí empezó a manosearla. Pero, como os digo, no conseguía la erección. En un momento del forcejeo, Andrei le provocó una herida. De esa herida brotó la sangre. Y en ese momento se activó el mecanismo más horrendo en el cerebro de Andrei. Esa sangre sí provocó la erección. Sin solución de continuidad, Andrei cogió un cuchillo de hoja enorme, 30 centímetros, y empezó con él a asestar puñaladas a la pobre niña,
hasta 30 puñaladas. Fue un momento de sumo placer para él. Había empezado el desfile macabro de uno de los tipos más terribles y crueles que ha dado la historia de la humanidad. Era la primera víctima, pero no sería la última. Andrei depositó el cuerpo de la pequeña en un río cercano y dejó que se lo llevara la corriente. Descuidó un rastro de sangre. 2 días más tarde, cuando los policías encontraron el cuerpo de la pequeña, empezaron a indagar y llegaron a la cabaña de Andrei y allí vieron el rastro de sangre. Le preguntaron, pero era un tipo muy normal, tenía 2 hijos, tenía un buen trabajo. Nada hacía pensar que fuera sospechoso, que fuera un violento y sanguinario asesino sexual. Y por si fuera poco, la suerte salió con Andrei. Y es que en la zona apresaron a otro asesino sexual, a otro violador, y le echaron todas las culpas a este. Por tanto, Andrei escapó por los pelos, pero escapó. Los policías erraron. Tarde o temprano se arrepentirían. De todas formas, la llegada de la policía pues abrumó un poquito a Andrei. Quedó algo consternado y tardó un poquito en realizar su segundo asesinato. Ese llegaría en el año 1981. Lania sería su segunda víctima, pero empezó a cogerle gusto a la cosa. Empezó a sacar un placer indescriptible. No violaba a sus víctimas, no las penetraba, pero sí eyaculaba sobre ellas. Sí tenía ese placer de la sangre, ese morboso placer de la sangre. Y por si fuera poco, aquel canibalismo que había hecho estragos en su familia empezó a adueñarse de él. Y esto, si cabe, es todavía más estruendoso, porque empezó a dar tajos a sus víctimas. También una extraña costumbre anidó en el alma de este perturbado mental, y es que comenzó a extraer los ojos de sus víctimas. Seguramente no quería que le vieran mientras actuaba. Fue una costumbre que se mantuvo a lo largo de los años. Extraía los ojos de sus pobres víctimas. No se conformaba con los ojos. También extraía los intestinos, los órganos sexuales. Y ya para rematar la faena, comenzó a masticarlos. Empezó a comer esos intestinos, esos órganos. Se deleitaba comiendo vísceras. Una mente más malvada no se puede concebir. Pero existió. Andrei Romanevich. Siguieron las prácticas. En este segundo asesinato, además, gozó enormemente, porque se sintió como una especie de alocado guerrillero de los bosques. Él admiraba mucho esas historias de partisanos en los bosques sobreviviendo con cualquier cosa. Y cuenta la leyenda de Andrei que cuando mató a su segunda víctima, empezó a bailar como un descosido, como un energúmeno, empezó a bailar en torno a su víctima descuartizada. Era el momento sublime para él, se sentía poderoso. Esa sociedad que le daba la espalda, esa sociedad que le había negado todo, ahora estaba pendiente de él. Sus manos actuaban, sus manos le hacían sentirse un dios. Ya decididamente se volvió loco. Comenzaron los crímenes rituales. El método era exactamente idéntico en todos, pero desconcertaba a la policía, porque no había un patrón que siguiera. No solamente eran niñas ya os digo que vagabundos, mendigos, gente de mal vivir, prostitutas, de toda calaña, de toda clase, de toda condición, todos fueron cayendo. En el año 1982 ya llevaba 30 víctimas mortales. Andrei ya no quería parar. Chikatilo, como a él mismo le gustaba llamarse, no quería parar. Eso era ya demasiado, era el sumum para él, había encontrado sentido a su vida. Una vida criminal y despiadada. La policía se puso a trabajar. En una de las víctimas encontró restos de semen.
Rápidamente ese semen fue analizado. El semen obedecía al grupo AB. Es decir, el asesino tendría una sangre de ese grupo sanguíneo, AB. Empezaron a investigar. Empezaron a buscar. Rostov era una ciudad lejana, pero populosa. Y allí había conseguido un trabajo como inspector, y eso le daba mucha movilidad. Se podía mover pues varios cientos de kilómetros a la redonda de Rostov. Por eso la policía estaba todavía más desconcertada si cabe, porque los crímenes iban sucediendo, iban encontrando a las víctimas muy esparcidas a lo largo de un diámetro gigante, enorme. Tenían que buscar entre muchos candidatos. Y un buen día, en el mercado central de Rostov, apresaron casi por casualidad a Andrei Romanevich. Le apresaron y le encontraron en un maletín un bote de vaselina, una cuerda y un enorme cuchillo. Analizaron su sangre, pero no era del grupo AB, era del grupo A. Por tanto, en principio le descartaron como sospechoso porque ya os digo que había centenares, miles de sospechosos en la zona. Se buscaba, porque así lo determinaron los psiquiatras, varias facetas, varios perfiles. Se buscaba gente con deficiencias mentales, porque claro, los crímenes eran tan horrendos que seguramente un perturbado era el causante de aquellas matanzas. Pero también se buscaba a un hombre normal, un hombre que tuviera una vida normal, con una familia normal, con un trabajo normal. Y también se empezó a investigar entre todos aquellos que poseyeran, que tuvieran un coche propio, un coche que les permitiera independencia de movimientos. Desde luego Andrei se ajustaba a este último perfil, tenía coche, era un tipo normal, una vida cómoda, pero el grupo sanguíneo falló, por tanto le dejaron en paz. Pero las muertes siguieron. Finalmente, los rusos decidieron movilizar todo su potencial. Era ya demasiado, ya se empezaban a reconocer esos crímenes rituales. La sociedad estaba conmovida, la sociedad estaba convulsa. Se hablaba del destripador de Rostov, se hablaba del carnicero, de la bestia de Rostov. Desde luego que cualquiera de los tres calificativos se acercaba a Andrei Romanevich. A todo esto, los japoneses, que se interesaron vivamente por el caso, enviaron un informe médico. En ese informe se decía que no necesariamente el grupo sanguíneo del semen se debía corresponder al grupo sanguíneo de la sangre. Es decir, que había una casuística, había unos datos que habían demostrado que 1 de cada 10.000 podía tener ese grupo dispar. Eso en principio pasó desapercibido. Luego se utilizaría y se comprobó que efectivamente en el caso de Andrei Romanevich era así. Las autoridades rusas movilizan a más de 600 policías, investigadores, expertos, forenses, toda clase, toda suerte de profesionales se mueven hacia la zona de Vostok. Quieren encontrar a toda costa a ese criminal y van a poner todos los medios disponibles para encontrarle. La zona de Vostok es muy arbolada, hay muchos bosques, por tanto tenían que organizar un gran despliegue. Y comienzan a realizar ese despliegue. Después del interrogatorio al que habían sometido a Andrei en ese año 1984, bajó un poco la intensidad de sus acciones. Tan solo asesinó a un par de personas. Pero estaban todos tras la pista. Muchos policías se movían por la zona del ferrocarril. Allí había actuado, allí habían quedado muchas de sus pobres víctimas. Seguro que caería tarde o temprano. Había policías camuflados de campesinos que buscaban setas. Había otros camuflados de taquilleros en esa estación de ferrocarril. Había incluso policías femeninas que trabajaban o trabajaban de prostitutas para ver si captaba la atención del criminal. Otros se disfrazaron de vagabundos. Se les podía ver por los vagones o errando por la zona. Vamos, que había 600 efectivos de la policía rusa buscando en Vostok. Tarde o temprano, Andrei cometería un fallo, cometería un error y le pillarían. Pero aún iban a pasar muchos días. Las fichas de sospechosos llegaron a tener el número de 26.500.
había 26.500 sospechosos. Y entre esos 26.500 se buscaba. La locura de la policía llegó a tal extremo que se llegaron a revisar hasta 500.000 fichas. 500.000 rusos fueron investigados, 500.000, buscando al criminal de Vostok. Finalmente nos encontramos en noviembre del año 1990. El 6 de noviembre, un sargento de la policía está haciendo su patrulla en las cercanías de un bosque que estaba próximo a la estación del ferrocarril. Curioso, había encendido un cigarro, estaba mirando el bosque y curioso contempla cómo un hombre vestido con traje y con corbata sale de ese bosque y sale pues algo manchado, algo turbado, algo nervioso. El sargento se acerca a ese hombre y le pide la documentación. Después de comprobar la documentación y que era un ciudadano ímprobo de Vostok, le deja marchar, pero toma muy buena nota del nombre. El nombre, Andrei Romanievich. Hasta ahí, nada más que una sospecha. Ya os digo que en esa lista de 26.500, Andrei desde el año 84 ocupaba el puesto número 90. O sea, era el sospechoso número 90. Pero el 12 de noviembre se descubre el cuerpo de la última víctima de Andrei. Horriblemente mutilada. Sveta se llamaba. Y es el 12 de noviembre. Rápidamente, los especialistas, los forenses, determinan que Sveta ha muerto en un plazo no superior a una semana antes. Y Sveta ha aparecido en la zona donde precisamente aquel sargento había parado a Andrei. Rápidamente el sargento saca el nombre, buscan, localizan a Andrei y el 20 de noviembre del año 1990 es detenido. Le someten a toda suerte de pruebas. Le someten a toda suerte de investigaciones, de preguntas, sesiones interminables. Finalmente, Chikatilo se desmorona. Primero confiesa que le apasionan las películas pornográficas donde aparecen niños. Posteriormente afirma que los mendigos son almas nauseabundas que conviene eliminar. El día 26, desmoronado del todo, afirma que él es el autor de esas horribles matanzas. Empieza a dar detalles, describe el lugar de los hechos, describe cómo lo hizo. Los policías soviéticos, horrorizados, escuchan estupefactos las narraciones. Andrei incluso concibe la posibilidad de que le dejen vivo por haberse convertido en una celebridad. Todo el mundo quiere saber de él. Lo mismo le dejan como un espécimen curioso para ser investigado por la ciencia. Incluso piensa que va a ser alguien célebre, que hasta incluso le van a dar como una pensión, como un alojamiento de por vida mientras le investigan, que va a ser bien tratado por la ciencia. Y por eso colabora de forma muy decidida. Y dice dónde fue este, dónde fue aquel, cómo mutiló a aquella, cómo le cortó el cuello al otro. Cortaba cabezas, cortaba miembros. Dicen que masticaba también los órganos viriles de los hombres. Masticaba los úteros. Le encantaban los intestinos. Disfrutaba enormemente metiendo el cuchillo en el cuerpo de sus víctimas. Todo eso se lo contaba a los policías curtidísimos de la URSS. Y el juicio llegó. Fue algo tremendo, algo que conmocionó a la sociedad rusa. Los familiares de las víctimas se agolpaban en los juzgados de Rostov. Chikatilo fue metido en una jaula de metal para protegerle de las airadas reacciones de los familiares. Todos querían acabar con él. Estaban estremecidos. No podían concebir que un criminal, que una bestia de esa calaña hubiese nacido entre ellos. Siempre una cuerda de policías y de soldados protegía la jaula de metal de Chikatilo. Este además había rasurado su pelo y mostraba siempre muy nervioso, como muy excitado, como haciendo ver que era un enfermo mental. Los psiquiatras dijeron que no era un enfermo mental, que todo lo había hecho y concebido fríamente, que lo había hecho porque así se sentía poderoso, y era la única forma de sentirse poderoso, pero que no, de ninguna manera, era un enfermo mental.
Centenares de familiares lloraban en las puertas de los juzgados, pedían, exigían justicia, querían un linchamiento popular. Por fin, en 1992, se dictó sentencia. La bestia de Rostov fue condenada a muerte. Y en Rusia, la pena de muerte, además, se hace de una forma muy especial. Se hacía de una forma muy especial. Los condenados a muerte esperaban en una especie de pasillo, de corredor, y nunca sabían en qué fecha les iban a justiciar. Nunca sabían cuándo iban a morir. La última entrevista que se le hizo a este espécimen fue en verano de 1993. Finalizó la entrevista diciendo: pido a mis colegas, a mis compañeros, a mis amigos, que me perdonen. Solo eso. Que me disculpen. La sentencia se iba a ejecutar. Sería un tiro de gracia en la cabeza. Pero a todo esto, él sugirió que su cerebro fuera entregado a la ciencia para que ninguno como él volviera a nacer. Ya os digo que muchas instituciones rusas, todas las instituciones psiquiátricas rusas, quisieron ese cerebro. También los japoneses llegaron a pujar muy fuerte por hacerse con la propiedad de ese cerebro. Querían estudiarlo. Siempre nuestro protagonista esta noche afirmó que una parte de su cerebro le decía que debía matar, pero que la otra parte no. La otra parte le animaba a dejar de matar. Por tanto, había dos partes fragmentadas en su cerebro. Una con una postura y la otra con otra. El bien y el mal. Debatían el bien y el mal constantemente en el cerebro de Chikatilo. En febrero de 1994, el verdugo esperaba a Chikatilo en una estancia, en una fría estancia. Allí fue conducido. Había una orden muy clara: que el disparo, que el tiro, no dañara el cerebelo. Los científicos querían el cerebelo para estudiarlo, para analizarlo. Y al fin, la sentencia se cumplió. En febrero de 1994, el criminal más terrible, más sanguinario, más cruel de la historia contemporánea rusa fue eliminado. Esta es la historia de Andrei Romanevich Chikatilo. Nunca sabremos cuál fue su último pensamiento. Ojalá Dios le haya perdonado, porque lo que es en la tierra, creo que no. La rosa de los vientos en